En ciertas ocasiones la pregunta del ministerio, del llamado, de la vocación es esa. Pastor, soy llamado por el Señor al ministerio pastoral o al ministerio juvenil o al ministerio de la consejería o a la hospitalidad o cualquier tipo de ministerio que beneficie a la iglesia y a la comunidad. Y luego viene la pregunta, ¿es el llamado? ¿Es una vocación? ¿Necesito tener dones especiales para hacer ese tipo de cosas para Dios? Otros dicen, bueno, yo no tengo ese tipo de cosas, pero ¿estoy llamado a la medicina o tengo una vocación para la medicina? ¿Soy llamado a estar trabajando con mis manos manualmente, como en la construcción, o en la carpintería, o en la plomería, o en la electricidad, o conduciendo un camión, o simplemente lo hago porque es lo que puedo hacer y es lo único que puedo hacer aquí? Bueno, muchas preguntas están concentradas en esa pregunta, que yo la llamaría hoy llamado o vocación. Llamado o vocación. Gracias por estar con nosotros en la conversación continua. Los días viernes tenemos temas diferentes y tenemos pues información que damos también de la radio, pero vamos a hablar un poquito acerca de este tema, llamado o vocación. Comencemos con el tema pastoral. Hay iglesias en todas partes del mundo, quizás no son muchas, pero las hay, donde, digamos, el pastor de la iglesia o la congregación decide por sí misma que cierta persona tiene que ser el pastor de la iglesia. En otros casos hay personas, individuos me refiero, que dicen, yo siento el llamado de Dios al ministerio, voy a empezar una iglesia, o voy a tal lugar para que me dejen predicar. En otros lugares dicen, el domingo que viene vamos a invitar a fulano de tal para que predique. Y a la gente le gusta y de la noche a la mañana se transforma en el pastor de la iglesia. Bueno, déjenme decirles esto. Esas son algunas de las razones por las cuales algunas iglesias se han dividido. La Biblia, que es lo único que nos debe interesar, es en cuanto a todo, pero especialmente a estas decisiones, es muy clara. El apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo que no imponga las manos, que era una forma típica, clásica y bíblica de señalar a alguien para el ministerio. Y él dice que no lo haga a un neófito. En español esa palabra viene del latín y significa un nuevo en la fe. Un neófitos, un neófito, un nuevo en la fe. ¿Quién es un nuevo en la fe? En primer lugar, una persona que no tiene mucho tiempo desde que ha aceptado a Cristo como su Salvador, su Señor, tiene poco tiempo de ser cristiano. Aún no conoce, aún no sabe. Y usted dice, pero Pastor Catarizano, ¿y qué ocurre si esa persona es llamada por Dios? Es cierto, yo tuve un gran amigo en el seminario que estudiábamos juntos y él me contaba, y lo contaba públicamente su testimonio personal, que cuando él entregó su vida al Señor Jesucristo, cuando él se arrepintió de sus pecados y fue salvo, también al mismo tiempo sintió llamado al pastorado. Pero no fue a ejercer el pastorado inmediatamente, esa es la diferencia. Otros hemos obedecido al llamado de Dios años después, o hemos recibido el llamado años después, pero tampoco inmediatamente por eso fuimos, otra vez usando el ejemplo del pastorado. Lleva tiempo. ¿Por qué? Necesitamos confirmar, en primer lugar, si ese es un llamado genuino, verdadero, si es realmente Dios el que nos está llamando al pastorado, o si es nuestra emoción, nuestro deseo de servir al Señor. Hay muchas personas que comienzan la vida en el pastorado sin saber lo que significa bíblicamente el trabajo, el llamado, la tarea, la vocación del pastorado. Quizás solo ven al pastor el domingo en la iglesia predicando, dirigiendo un servicio, saludando a la gente y piensan, qué hermoso, yo quiero hacer eso.
no saben, desconocen el resto de lo que es la vida pastoral durante cada día de la semana. No tienen idea de lo que significa la consejería pastoral, no conocen lo que significa administrar una iglesia. Y no estoy pensando en cuestiones de dinero, sino en administrar muchas cosas. En Efesios capítulo 4 la Biblia dice que el Señor ha dado diferentes formas de liderazgo y es para la edificación del pueblo de Cristo. Y bueno, entonces un pastor recibe del Señor la unción, como decimos, ser elegido por Dios para saber cómo predicar, cómo enseñar. Además tiene que prepararse para saber cómo hablar en público. Si no, está balbuceando cosas y a veces por eso no edifica su mensaje. Puede emocionar, puede entusiasmar, no necesariamente edificar. Puede tener la habilidad de hablar y no realmente de comunicar la palabra de Dios. Pero hay gente que no sabe lo que significa administrar una iglesia, tratar con las autoridades, tratar con problemas, conlleva mucho más. Entonces, en cuanto a pastorado se trata, tiene que haber un llamado concreto del Señor, de la manera que el Señor escoja hacerlo, pero tiene que haber una confirmación de que realmente es un llamado del Señor. Y no puede ser nada más por sentimientos o emociones, tiene que ser porque la iglesia misma lo confirma. Y la iglesia tiene que tener cuidado en cuanto a hacer eso, porque no lo puede hacer porque le gusta a esa persona o que tiene un carisma especial, o es el hijo de fulana o sultano, o desde pequeño mostró ciertas cualidades. Ok, pero tiene que confirmarse. Y en la Biblia, la iglesia misma confirmaba el llamamiento pastoral. Y era la iglesia la que ordenaba, designaba, después de examinar a la persona, si realmente la persona era llamada al ministerio pastoral. Y yo aplicaría eso a cualquier otro tipo de ministerio también. Ahora, ahí hay una vocación dada por Dios, pero es diferente en algunos aspectos de las vocaciones como la medicina o la carpintería o la albañilería o el arte en sus diversas formas. En otras palabras, todos los seres humanos tenemos talentos naturales dados por Dios. Seamos cristianos ya, salvados por Cristo Jesús, o todavía cuando éramos inconversos. Gente que le rodea a usted, a mí, familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, tienen talentos como seres humanos dados por Dios, pero no tienen dones de Dios. Los dones vienen por Dios, el Espíritu Santo, desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. No siempre inmediatamente los descubrimos, a veces pasa un tiempo. No son exactamente igual que los talentos, porque en los dones participa directamente el poder de Dios para poder ministrar a otros de diversas maneras. En cambio, en los talentos, como el talento de cantar, en la Biblia no se menciona que sea un don, pero se puede hacer para la gloria de Dios. Es algo que se aprende inclusive mecánicamente. Uno puede aprender a cantar, uno va a tomar lecciones de canto, de voz y aprende a cantar. Así de simple. Cantará bien, no será la mejor voz del mundo, pero no importa, uno puede aprender la habilidad. Sin embargo, cuando se trata de servir al Señor, es requerido que haya un don de Dios. Aquí, por ejemplo, nosotros en Iglesia La Red, en Red Evangélica de Denver, tenemos un censo de dones, una forma de investigar bíblicamente cuáles son las capacidades de dones que Dios ha dado a las personas, y conforme a eso, en oración, vamos hablando con la gente y es la manera en que vamos sintiendo que Dios quiere ubicarles en ciertas cosas de servicio. Es muy rápido lo que estoy diciendo, pero solamente para decir sí hay una diferencia entre los talentos y las vocaciones y un llamado de Dios a alguna manera de servicio a Él en su obra. Espero que eso nos pueda ayudar por lo menos un poquito para pensar en estas cosas y no apurar a otros o no acelerarlos especialmente para ubicarlos en posiciones cuando son neófitos, sea porque son nuevos cristianos o porque tienen 30, 40 años de cristianos, pero no han madurado en la fe todavía. Eso a veces lamentablemente ocurre. De alguna manera es una manera de ser neófito. ¿Okay? Espero que esto le ayude. Hasta mañana si Dios quiere.
Radio La Red Denver, 1650 AM. Compartiendo la verdad en amor.